acompañarnos a la segunda parte de nuestro video, lo que debe conocer de PCI DSS 4.0. De igual forma, dirigido por Francisco Agüedo, ahora conocerás las características principales de la versión 4.0 de la normativa PCI DSS. Esperemos que te sea de utilidad, que lo disfrutes. Y ahora sí, les agradecemos un poquito que hayan sido pacientes los que conocen algo de PCI o incluso ya lo tienen implementado, porque ahora sí queremos hablar de lo que es la versión 4.0. Si ustedes se dan cuenta en esta línea, la versión 1.0 de PCI inició en el 2004 y ahí ha tenido nuevas versiones. Como ya dijimos, la versión que actualmente estamos manejando es la 3.2.1, la cual desde mayo del 2018 está activa, ¿sí? En marzo del 2022 ya se liberó la versión 4.0. Si ustedes se dan cuenta, al paso de los años se han ido generando nuevas versiones, pero en este caso pasaron 4 años para que llegara una nueva versión. ¿Por qué? Bueno, está derivado de la importancia que tiene esta versión. Busca 4 objetivos principales que vamos a ver adelante. Sin embargo, lo primero que queremos ver es esta línea del tiempo en el caso de la implementación de PCI DSS versión 4.0. Cuando hablamos de esta versión, se dice que en el primer cuarto de este año 2022 se tuvo una versión previa y ya para el segundo cuarto prácticamente se tiene la versión oficial. Es decir, a partir de junio, es decir, del mes pasado, ya se presentó como la oficial y en este mes de julio los especialistas para hacer las determinaciones en las empresas están siendo entrenados y están recibiendo documentos de soporte, ¿sí? Esto en el caso del cuarto número 2 del 2022. Esto quiere decir que a partir del tercer cuarto, es decir, a partir de julio, ya se podría empezar a hacer revisiones de PCI DSS versión 4.0. Sin embargo, ¿sí? El tiempo en el cual se va a retirar la versión 3.2.1 va a ser hasta, como lo pueden ver ustedes, hasta el 2023. ¿Sí estamos de acuerdo? Esto quiere decir que prácticamente durante 2 años vamos a estar manejando tanto la versión 3.21 como la versión 4.0. Sí, porque se espera que las empresas les lleve algún tiempo el poder asimilar los nuevos objetivos. Entonces es importante saber que estamos iniciando, pero sí queremos hacer una reflexión. Esto no es una cuestión solamente de cumplimiento, porque como buenos mexicanos podríamos esperarnos al 2024 para ver qué tiene la versión 4.0. Sin embargo, dado que los elementos de la versión 4.0 tienen que ver con nuestra seguridad, aunque no nos certifiquemos en la versión 4.0, la recomendación es que lleguemos a conocer cada uno de los detalles y los vayamos implementando en nuestra empresa. Ya si nos certificamos en 2024 es otro tema. Lo ideal es que nos vayamos protegiendo de una vez. ¿Por qué dijimos que tardó esta versión tanto? Bueno, porque tuvo una participación muy activa. Esto que se llama RFC es el Request for Comments. Lo que hace PCI es que no genera una nueva versión solamente a partir de lo que él cree, sino entrevista a varias personas. Por ejemplo, la primer tanda de encuestas fue en 2019 y se recibieron más de 3,000 comentarios de 153 empresas. En el 2020, más de 1,800 comentarios de 124 empresas y finalmente en 2021, 1,300 comentarios ahora de 87 empresas. Esto quiere decir que si reunimos esta información, hubo más de 6,000 retroalimentaciones
en más de 200 compañías. Así que debemos de entender que cuando hablamos de esta versión, no es una versión que esté dirigida para el PCI Council. En realidad es una versión que está a favor de cada una de las empresas que lleguen a tener cumplimiento de lo que es PCI. Y miren, PCI en realidad manejó 4 objetivos principales. Y esto es muy importante y fácil de entender porque ustedes saben que la tecnología cambia y los ataques cada vez se han vuelto más importantes y diversificados. Así que los 4 objetivos principales de la versión 4.0 es asegurar que estos estándares satisfacen la necesidad de seguridad de la industria de pagos. Es decir, la versión 3.21 ya no era suficiente y ahora se tendría que pensar en nuevos elementos. El segundo objetivo es que las empresas se den cuenta que la seguridad no es un proceso estático, sino más bien es un proceso continuo y que no cada mes, cada día debemos estar conscientes de que un ataque puede costar la vida de una empresa. Y como tercer objetivo es agregar flexibilidad para diferentes metodologías. No se puede hacer que las empresas se tengan que ajustar a lo que dice el PCI Council. Puede ser que las empresas tengan tecnología y soluciones que no estén regulados y que sea difícil regular en forma estática o poco flexible. No, más bien ustedes van a ver cómo esta versión permite mayor flexibilidad. Y por último, cada vez que se hace una revisión de PCI, se entregan reportes. Esos reportes a veces eran extensos, no se entendían con claridad. Bueno, se mejoraron los métodos y procedimientos de validación y la entrega de estos reportes. Si nosotros vemos cada uno de estos 4 nuevos puntos de la versión 4.0, cuando hablamos de continuar satisfaciendo las necesidades de seguridad, decimos que es importante porque las prácticas de seguridad deben evolucionar a medida que cambian las amenazas y ustedes saben que los ciberatacantes cada vez son más sofisticados. Y vamos a ver algunos ejemplos en los siguientes slides de cómo aplica esto. Como segundo punto dijimos que promover la seguridad como un proceso continuo y esto es normal porque los delincuentes trabajan 24/7 por 365. Si ellos trabajan todo este tiempo, nosotros también tenemos que estar defendiéndonos en la misma frecuencia. Y ponemos ejemplos, ¿no? de este cambio, ¿verdad? Por ejemplo, los requisitos de autenticación. Ustedes ya están familiarizados con la autenticación de múltiples factores. Esto lo conocemos cuando tenemos que teclear tal vez alguna información en nuestra computadora, en nuestro móvil, y después nos pide un segundo dato. A lo mejor nos manda un celular una clave. Esto se llama autenticación de múltiples factores. Antes se hacía solamente en ciertas partes del proceso. Ahora se ha robustecido el hecho de que por lo menos en 2 ocasiones se haga esta autenticación. Por otro lado, está el manejo de contraseñas o frases. Antes el PCI nos indicaba que una contraseña debería ser de un mínimo de 7 caracteres, hoy van a ser de 12. Y hablando de flexibilidad, PCI nos va a permitir utilizar cuentas grupales, compartidas y genéricas, incluso que antes no estaba permitido, pero deben estar bien documentadas. Algo que es interesante tiene que ver con el phishing. Ustedes ya se han dado cuenta que uno de los elementos principales de ataques o de ciberataques vienen por el correo electrónico. Así que PCI está en esta versión fortaleciendo lo que son los controles para evitar el phishing. Es decir, que el usuario, que es el eslabón más débil de la cadena dentro de los ciberataques, pueda estar protegido. Y algo que es interesante hablando de la evolución, pues tiene que ver con la nube. Ustedes saben que algunos dicen, pues me voy y llevo mis servidores a la nube porque es más seguro. Bueno, sí hay seguridad física, pero la realidad es que el ciberatacante sigue buscando la forma de penetrar
cualquiera de las nubes, ya sea la de Microsoft, que es la de Azure, o ya sea la de Amazon, que es la que conocemos como AWS. PSI también genera una serie de documentos y de políticas para cuidar lo que está pasando en la nube cuando hablamos de transacciones de pago. Y ahora el alcance de PSI es mucho más amplio. Antes decíamos que cuidábamos toda la información que estaba dentro del CDE, y CDE era pues los servidores o los lugares donde está la información relativa a los pagos. Pero hoy se está diciendo que incluso alrededor tenemos que tener cuidados especiales, ¿sí? Hablando del tercer punto sobre aumentar la flexibilidad, pero ya dijimos que ahora se van a manejar. Bueno, es importante porque en realidad cada vez hay más formas diferentes de pago y van a seguir existiendo, pero todas las debemos de cuidar, entonces tiene que tener flexibilidad. Y por otro lado, los métodos de validación tienen que demostrar también que los reportes que se generen sean entendibles y nos permitan llevar a tomar acciones. Y ahora algo que ustedes van a encontrar en la nueva versión, hablando de flexibilidad, es lo que se llama el enfoque definido contra el enfoque personalizado. ¿Qué quiere decir esto? Sí, lo que quiere decir es que anteriormente, cuando nosotros teníamos una revisión de cumplimiento de PCI, teníamos que, pues, ajustarnos a los métodos que manejaba PCI para poder decir que estábamos cubriendo un requisito. En el caso del enfoque personalizado, como se muestra en el siguiente slide, sí, hay una diferencia. En el caso del enfoque personalizado, en realidad hay empresas que tienen gran madurez en su ciberseguridad y que ellos dicen, oye, no me tengo que ajustar solamente a PCI, yo voy a hacer un análisis de riesgo que me aplica a mí, y en ese caso lo que voy a hacer es determinar cuál es el control para cumplir con los objetivos. Este enfoque personalizado, es decir, cómo me hacen la revisión y cuáles son los objetivos para este tipo de empresas que le llaman enfoque personalizado, tiene que estar de acuerdo tanto el QSA, le vamos a llamar auditor, aunque propiamente no es un auditor, es alguien que nos ayuda a revisar el cumplimiento, y también el adquirente. Esto quiere decir que si bien es cierto que hay flexibilidad, tiene que haber pues acuerdos de cómo se va a revisar. El enfoque definido ustedes ya lo conocen, los que han manejado PCI DSS versión 3.2, ya hay elementos que están escritos, que se tienen que cumplir y que además hacen un poco más sencilla la revisión. ¿Por qué surge el enfoque personalizado? Porque hay empresas que usan nuevas tecnologías, nuevos procedimientos, y no se pueden ajustar a algo tan estático como es el enfoque definido. Sin embargo, para la mayoría de las empresas se va a poder seguir utilizando el enfoque definido. Me salté una. Y algo que es importante tiene que ver, para los que conocen PSI, lo que se llaman controles compensatorios. Ustedes saben que hay algunas empresas que no pueden cumplir los requisitos de PCI en esa revisión y que por lo tanto tienen que generar algún control compensatorio. Voy a poner un ejemplo. Imagínense que llegan a una empresa en donde el protocolo de comunicaciones, ¿sí? Es antiguo y por lo tanto es vulnerable, es inseguro, ¿sí? Normalmente no pasarían una revisión de PCI, pero un control compensatorio sería el hacer de alguna forma el poder aislar ese ambiente donde hay comunicaciones antiguas para que no afecte el resto de nuestro ambiente de métodos de pago. Esto que se llama segmentación es una de las formas que podemos compensar el incumplimiento, ¿sí? Y se ha manejado ya desde hace tiempo, pero de nuevo, estos controles compensatorios no pueden ir a la velocidad del desarrollo tecnológico. Por eso cuando hablamos de
un enfoque personalizado, ahí se tiene que hacer un análisis de riesgos y elegir cómo se van a implementar controles que nos aseguren que se cumplen los requisitos de PCI. Bueno, como se pueden dar cuenta, es una gran cantidad de información la que nos demuestra que se deben de cumplir los 4 objetivos de esta versión 4.0. Y son tantos que ya se imaginan ustedes por qué va a haber un par de años de tiempo para poderlos poner en práctica. Pero de nuevo, nosotros lo que tenemos que asegurarnos es de que todas las medidas de seguridad